quisiera llevaros a leer un texto de la palabra de Dios, además del que ya ha sido leído, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 en adelante, donde leemos así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Quisiera llevaros ahora al texto que ya hemos leído en Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16, porque de lo que quiero hablaros en esta mañana, en el nombre del Señor, es acerca de esto, de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Esta es la expresión que se usa en una de las versiones bíblicas, concretamente la de la Palabra, donde en el texto de la Reina Valera de 1960 que hemos leído, se nos insta a presentar defensa de nuestra esperanza. Aquí se nos habla de dar razón de nuestra esperanza. Qué interesante que el apóstol Pedro no está diciendo que tenemos que dar razón de nuestras creencias, que forma parte del cometido. No está diciendo que tenemos que dar razón de nuestras creencias o de nuestra historia, que es importante recordarla, sino dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es lo distintivo del cristianismo, la esperanza que hay en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, diría el apóstol Pablo, la esperanza. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, y aquí hemos leído un texto bíblico en Mateo donde son llamados los primeros 4 discípulos, 2 parejas de hermanos que llegaron a ser claves, no solamente entre el grupo de los 12, sino después dando continuidad al ministerio que Jesús había comenzado. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, nos preguntamos, ¿qué esperaban estos discípulos de Jesús cuando decidieron seguirle? Porque algo que hemos leído es que cuando Jesús les llamó, al instante dejaron lo que estaban haciendo, al instante, y siguieron a Jesús. ¿Cuál era la expectativa que tenían estos hombres que decidieron seguir a Jesús en respuesta a su llamado? Quizás cada uno de ellos albergaba en su corazón sus propias expectativas. Ya sabemos que en un principio siguieron a Jesús porque se admiraban de su doctrina y luego quedaron más admirados viendo sus milagros, viendo lo que Jesús hacía, cómo estaba con la gente, cómo trataba a las personas. Llegaron a albergar en sus mentes la idea, ¿será este el rey de los judíos que necesitamos? Tanto es así que esta idea fue creciendo poco a poco y solamente faltaba una muchedumbre enfervorizada que quiso proclamar a Jesús rey, y Jesús lo que hace es apartarse. Él no venía con este propósito. Eso sí, lo que sus discípulos nunca esperaron que ocurriera es ver a su maestro colgado de una cruz. Nunca esperaron eso. O sea, esto no encajaba en su esquema, no encajaba en sus planes, porque ellos, siendo judíos desde niños, habían escuchado acerca del Mesías de Israel, que un día se levantaría y libertaría a este pueblo de su opresión. Claro, ver a Jesús en una cruz colgado, agonizante, rompió todas sus esperanzas y expectativas. Por eso lo que hicieron fue discretamente apartarse y volver cada uno a su lugar. Y aunque Jesús se lo había dicho repetidas veces,
que era necesario que Él, el Hijo del Hombre, padeciese y fuese maltratado y fuese crucificado y muerto, pero al tercer día resucitaría. No acababan de entender eso. Hasta que una mañana gloriosa, una noticia sacudió al grupo de los 12. El Señor ha resucitado. Y cuando ellos contemplaron a su Señor vivo y bien vivo, y no era un fantasma ni una aparición, sino era el Señor, a quien podían tocar, a quien podían abrazar, con el que podían comer, con el que podían pasear, entonces dijeron, realmente, este no es solamente el Mesías, es el Señor. El término que los judíos reservaban únicamente para Dios, Adonai, el Señor. Bien, pues aquellos discípulos que comenzaron siguiendo a Jesús, quizás algunos de ellos pensaron, como pensaban muchas personas de la época cuando seguían a un maestro judío, a un rabí, llegar a ser también ellos maestros. Dentro del pueblo de Israel, los rabís eran muy respetados, eran los maestros de Israel, los que instruían al pueblo en la palabra de Dios, en la ley de Dios, y gozaban de prestigio, y gozaban de buena posición. Hombre, es verdad que Jesús pues no venía de muy buena familia, no venía de una ciudad muy conocida, no había estudiado en una excelente escuela rabínica, no tenía nada de esto. Pero sin duda sus palabras las proclamaba con autoridad y hasta los más entendidos y eruditos se quedaban asombrados de la claridad y el poder y la autoridad con la que Jesús enseñaba. Bueno, si alguno de ellos pretendía ser maestro, convertirse en un sucesor de Jesús como maestro, Jesús ya se lo dejó bien claro desde el principio. Vosotros no queráis, podemos pasar, vosotros no queráis que os llamen rabí. Vaya jarro de agua fría. No queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto lo encontramos en Mateo 23, versículo 8. Así que Jesús, desde el primer momento les dice, ojo, no me seguís para convertiros en maestros, como todo discípulo esperaría de seguir a un maestro. Entonces, ¿para qué llamaba Jesús a sus discípulos? ¿Para qué les invitaba a seguirle dejando todo? Dejando la vida que habían tenido hasta ese momento. Bueno, Jesús llamó a sus discípulos, podemos pasar, a incorporar en sus vidas lo que el apóstol Pablo denominó el sentir de Cristo Jesús. Nos dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es difícil precisar esto de qué es el sentir de Cristo Jesús. Es una expresión que hoy en día también usamos nosotros, ¿no? Es que siento algo. A veces no podemos explicarlo muy bien con palabras, pero ante algo que nos llama la atención o nos conmueve, como esta mañana, hay un sentir. Es una mezcla de emociones, de sentimientos, de pensamientos, un sentir. Bueno, nos dice el apóstol Pablo que seguimos a Jesús para incorporar en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, su forma de pensar y de vivir. En esta mañana, el propósito de esta exposición no es tanto hablar del discipulado, sino hablar de presentar, dar razón, defensa de nuestra esperanza. Pero para entender esto necesitamos también entender qué significa seguir a Jesús. Y el apóstol Pablo nos da algunas pistas acerca del seguimiento de Jesús. Estoy seguro de que vuestro pastor, Patricia y otros líderes de la iglesia os han hablado acerca del discipulado, tan esencial en la vida cristiana. Nosotros no seguimos un sistema de creencias. No seguimos simplemente pensamientos heredados. Seguimos a Jesús, el Señor. Le seguimos. Y tenemos nuestra mirada delante de Él, igual que los discípulos que seguían a Jesús e iban detrás de Él. Jesús iba siempre delante. Y eso les daba confianza. Porque cuando miraban al Señor, a pesar de sus dudas, a ver cosas que a veces ocurrían, ellos estaban seguros de que el Señor sabía hacia dónde les llevaba. Y nosotros también, siguiendo a Jesús,
sabemos hacia dónde nos lleva. Aunque el camino pueda ser difícil, tortuoso, porque el Señor nunca ha prometido un camino de rosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, seguir a Jesús no es opción para pusilánimes, ni opción para personas de doble ánimo, ni para débiles, ni para temerosos. Seguir a Jesús es un desafío. Ahora, sabemos a dónde vamos. El Señor dijo a sus discípulos: os he preparado morada en la casa de mi Padre. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Así que sabemos a dónde vamos. Vamos a la morada de nuestro Señor. ¿Cómo haga esto el Señor? Yo no lo sé. Seguramente para todos nosotros el tránsito será la muerte. Pero la muerte no será el final. La muerte es la culminación de nuestra esperanza. Porque cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, abriremos nuestros ojos y veremos al Señor. Ay, y todos anhelamos que llegue ese día, ¿eh? ¿Verdad? Por eso nosotros no nos atemoriza la muerte. La muerte ha sido derrotada en Jesucristo. Ha sido derrotada. El último enemigo. Y si el Señor pues, nos llama a su presencia de esta manera, pues allí iremos. Iremos a su presencia. ¿Que Dios quiera hacerlo de otra forma? Pues yo no lo sé. Que Él venga antes y arrebate su iglesia, pues bien, si lo hace también estará bien. Así que entonces seguimos a Jesús. Hay una esperanza que guardamos y cuidamos y alimentamos. Por eso es necesario que nos exhortemos unos a otros recordando que el Señor viene, que el Señor volverá, que lo ha prometido. Y lo veamos nosotros o no lo veamos con nuestros ojos, lo que sí sabemos con plena certeza es que un día estaremos con Él, porque nos lo ha prometido. Y Dios cumple siempre lo que promete. Siempre cumple lo que promete. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 3 al 15, nos da algunas pistas acerca de lo que significa seguir a Jesús y qué es lo que podemos esperar de Él. Efesios 4, versículo 13 nos dice que seguimos a Jesús hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo podemos incorporar en nuestras vidas este sentir de Cristo Jesús, del cual el apóstol Pablo nos habla en Filipenses capítulo 2? Aquí tenemos algunas claves que no vamos a desarrollar ampliamente, pero ahí las tenéis. Nos dice el apóstol Pablo, buscando junto a otros discípulos la unidad de la fe. Es decir, nuestro caminar en Cristo, nuestro seguimiento de Jesús, no es una carrera solitaria, sino que junto a otros, junto al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, buscamos la unidad de la fe. Aquí estamos porque creemos en un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos y en todos y con todos. Esta es la unidad de la fe por encima de cualquier barrera que los seres humanos hayamos establecido. Somos uno en Cristo Jesús, una familia en el Señor. No hay mejor término para describirnos, una familia en el Señor. Y las familias se preocupan los unos por los otros. Eso es ser familia en Cristo. Así que junto a otros miembros de la familia, de mi familia en la fe, buscamos la unidad en Cristo. Incorporamos el sentir de Cristo Jesús cuando dejamos de ser niños espirituales.
inmaduros e inconstantes. En la vida cristiana pues hay diferentes etapas. Cuando empezamos nuestro seguimiento de Jesús, somos como titubeantes, dubitativos, tenemos nuestras contradicciones, pero poco a poco, a medida que avanzamos en nuestro caminar con el Señor, tenemos que ir dejando de ser niños para convertirnos en cristianos maduros. Lo que no es aceptable es ser siempre un niño caprichoso. Seguimos, claro, los niños son caprichosos, o sea, son una delicia, sobre todo, bueno, cuando nos gritan, ¿no? Pero bueno, son una delicia, pero no podemos estar siempre en ese estado. Siguiendo la verdad en amor, o sea, incorporamos el sentir de Cristo Jesús en nosotros, siguiendo la verdad en amor. Cuánto me gusta esta expresión del apóstol Pablo, porque algunos insisten en seguir la verdad desde un punto de vista muy legalista, cumpliendo una serie de cosas. No se trata de esto. Seguimos a Jesús, seguimos la verdad en amor. En amor. Y el amor implica reconocernos unos a otros como iguales, en aceptarnos, en querernos, en cuidarnos. Eso es seguir la verdad en amor. Porque la verdad se resume en una cosa, en Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Palabras de Jesús. Es decir, que la verdad, Pastor Felipe, Patricia, no os asustéis, no es propiedad de esta iglesia, no es propiedad de la Facultad de Teología, aunque nos dediquemos a enseñar la verdad, no es nuestra, la verdad es Cristo. Y quien tiene a Cristo, tiene la verdad y tiene la vida. Y es más, y tiene el camino. Y tiene el camino que le llevará siempre a la verdad y a la vida. Así que, por lo tanto, siguiendo la verdad en amor, incorporamos el sentir de Cristo Jesús creciendo en todo conforme al modelo que tenemos en Jesucristo. Nuestro modelo es el Señor. Por todo el respeto que debemos tener por nuestros pastores, que son una referencia para nosotros, el modelo final es Jesucristo. El apóstol Pablo lo decía, imitadme a mí en la manera en que yo imito a Cristo. Por lo tanto, sí, fijémonos en los que nos presiden en el Señor e imitemos su fe, siempre que esta fe esté fundamentada en el autor de la fe, que es Jesucristo. Así que cuando crecemos en todo y no de forma desequilibrada, porque a veces podemos crecer en unas áreas y en otros no, y tenemos a veces cristianos y cristianas pues que dices, ¿qué? Igual saben mucho, conocen perfectamente la palabra, pueden citar textos bíblicos de memoria, pero sus frutos no se corresponden con lo que saben y lo que proclaman. Ojo con esto, porque este es nuestro testimonio ante el mundo. Y finalmente, incorporamos el sentir de Cristo Jesús cuando somos enviados por el Señor. El Señor nos ha enviado. El Señor nos ha enviado. Recordamos Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Adelante, poder. Un poco más alto, ¿no? A ver. Sin miedo. La palabra, si hay que leerla, la leéis. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos enviados por el Señor. Por eso no importa de dónde vengamos, sino a dónde nos envía el Señor. Y ya lo sabéis, os ha enviado aquí. Así que este es vuestro campo de misión. Podríamos hablar mucho más acerca de esto, pero quiero dejaros con algunas preguntas de reflexión. Piensa en tu propio seguimiento de Jesús, como discípulo, como discípula. Tú que has iniciado el camino del discipulado, que vas en pos del Señor, con Jesús delante. Pregúntate estas cosas, podemos pasar.
¿Responde mi seguimiento de Jesús a la inspiración y motivación del Espíritu Santo? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por tradición? ¿Por costumbre? ¿Porque otros lo hacen? ¿Porque es lo que se espera de mí? ¿Porque mi familia es lo que esperaría de mí? ¿Por qué sigues a Jesús? Seguimos a Jesús porque Dios ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la motivación del Espíritu Santo. Seguimos a Jesús por iniciativa de Dios. ¿Refleja tu seguimiento de Jesús la presencia de Cristo en el mundo? ¿Eres un testimonio vivo allí donde estás? ¿Eres una carta viva donde los demás pueden ver y pueden leer? O sea, ¿encarnas la presencia de Cristo en este mundo, del Cristo resucitado? ¿En tu comunidad, en tu familia, en tu trabajo, donde estudias? ¿Reconocen otros en ti a Cristo? Porque esta es la piedra de toque del discipulado. ¿Estoy reflejando a Cristo, su presencia? ¿Tu seguimiento de Jesús te está llevando a una mayor comprensión de tu fe? A medida que creces en el Señor, como nos dice el apóstol Pablo, ¿voy entendiendo más y más mi fe en Él? Y cuando digo entender la fe, no estoy diciendo entender todas las implicaciones. El conocimiento de Dios es tan sublime que aunque viviéramos 1000 vidas, nunca llegaríamos a comprender en su gran dimensión el amor de Dios. Pero si no entendemos ni siquiera el amor de Dios, ¿cómo vamos a entender todo lo demás? Pero bueno, seguir a Jesús, como pasó con los discípulos, implicaba también entender cada vez más su identidad. O sea, tu seguimiento de Jesús te está llevando a entender más y más tu identidad cristiana, a entender los fundamentos de tu fe. Tu seguimiento de Jesús te está llevando a un mayor conocimiento de la fuente de tu fe, que es la Biblia. Es decir, a medida que sigues al Señor, ¿acudes más y más a su palabra? ¿O estás buscando respuestas en cisternas rotas que no contienen el agua? O sea, no hay sucedáneos para sustituir la palabra de Dios, que quede bien claro. Ya sé que en las redes hay de todo, grandes predicadores, grandes estudios, grandes enseñanzas. Nada de eso sustituye el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Y este mensaje tampoco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seguir a Jesús a lo que nos tiene que llevar es a amar más y más su palabra. Así que si tu seguimiento de Jesús es un seguimiento maduro, anhelarás, desearás leer, estudiar la palabra de Dios. Y si no tienes esas ganas, tendrás que preguntarte qué es lo que está pasando. Y sobre todo, ¿tu seguimiento de Jesús te está llevando a relacionar tu fe en Él con tu vida práctica? ¿O hay una dicotomía? Mi fe es para los domingos y el resto de la semana vivo a mi manera. Bueno, ¿acaso el Señor no nos ha salvado y redimido para sí? Y ha puesto en nosotros un fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, otros tienen que ver en ti los frutos de tu seguimiento de Jesús. Tiene que haber una relación entre la fe y la vida. Y queridos hermanos y hermanas, quiero deciros que la Iglesia hoy, la Iglesia contemporánea, está fallando en esto. Fallando en esto, en esa relación entre la fe y la vida. A veces mucha fe y pocos hechos. Muchas hojas y poco fruto. Acordaos del ejemplo que Jesús puso de la higuera. Aquella higuera muy hermosa, muy vistosa y muchas hojas. Pero cuando buscó fruto en ella, no encontró nada. Es una advertencia. Una advertencia. Así que, ¿sigues a Jesús?
Él te ha llamado a seguirle. Pues entonces tu seguimiento de Jesús se tiene que traducir en tu vida diaria, en tus relaciones, con los tuyos, con tus vecinos, con tu honestidad, con tu disciplina, con tu carácter, con tu forma de hablar, con tu forma de caminar, hasta en tu forma de vestir. Ahí se tiene que reflejar el seguimiento de Jesús. Y no vengamos con otras cosas. No, es que eso es subjetivo. Subjetivo no. Subjetivo no. Esto lo enseña la palabra de Dios. Así que tu seguimiento de Jesús se note en tu vida. De forma que todos aquellos que te ven digan, efectivamente, este es un seguidor o una seguidora de Jesús. Y junto con esto, el apóstol Pedro nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Estemos siempre preparados, alerta, porque constantemente se nos va a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Seguro que ya habéis vivido esta experiencia. Las personas que os rodean os observan, no os observan, y tarde o temprano pedirán razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué significa esto de estar preparados? Muy rápidamente. Mirad, estar preparados para dar razón de nuestra esperanza comienza con algo tan básico como la conversión a Cristo. Es decir, no podemos hablar de la que no hemos experimentado. Y estoy hablando de conversión a Cristo, no estoy hablando de tener una larga tradición, llámese evangélica o como sea. Hablo de conversión a Jesucristo, una regeneración espiritual, un cambio de vida radical. Un siervo de Dios ya con el Señor, José María Martínez, le escribió acerca de la conversión. Lo importante no es el modo de la conversión, sino el hecho en sí, al cual llegamos por el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe viva en Jesucristo. Esto es la conversión. Arrepentimiento y fe viva en Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene su historia acerca de su encuentro con el Señor. Una historia más dramática o más normal. Algunos quizás hemos tenido el beneficio de nacer en familias cristianas. Gracias a Dios por los hogares cristianos. Donde esto apela al deber de los padres de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Cuando crezcan, ellos tomarán su decisión. Pero nuestro deber como padres es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Vale? No seamos negligentes en esto. Pero la conversión es un hecho personal. Es un hecho personal. Y como digo, algunos seguramente habéis tenido conversiones que, como se dice mucho por aquí, pondrían los pelos de punta. Y otros, pues quizás no tanto. Pero no es la forma, es el hecho. Es el hecho de que hemos tenido un encuentro con Cristo. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Ese encuentro que nos lleva al arrepentimiento, a reconocer que somos pecadores y a tener una fe viva en Él. Como decía el gran reformador Martín Lutero, él decía que la fe es la confianza viva y osada en la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Uno de los fundamentos de la Reforma del siglo XVI. Por lo tanto, la conversión. Estar preparados para dar razón de la esperanza significa conocer la esperanza, experimentar la esperanza, de la cual hablamos a otros. Pero también estar preparados significa tener pasión por Cristo. Parece que la conversión sea solamente no, que sea el primero y estadio final. ¡Hala! Ya he creído en Jesucristo, ya lo tengo todo asegurado, porque como por gracia soy salvo, bueno, evidentemente, somos salvos por gracia. A pesar de cómo somos, a pesar de cómo somos, como recordaría el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, el Señor me amó. O sea, antes que amarle yo a Él,
Él me amó a mí, dice Pablo, a mí, siendo yo como era, Y Dios te ha amado a ti y a mí, siendo como éramos, cada uno de nosotros. Podía haberse fijado en otros, pero nos ha amado a nosotros. Como sigue amando a este mundo y a cada persona que pasa a nuestro alrededor, esperando que esas personas realmente lleguen al arrepentimiento y la conversión a Cristo. Pero no es solamente la conversión, es la pasión por el Señor. Tenemos que recuperar la pasión por el Señor. Porque la pasión por Cristo no es solamente tener convicciones acerca de Cristo, es experimentar a Cristo. El mensaje para la iglesia de hoy es que tenemos que recuperar nuestra pasión por Él, nuestro primer amor por Él. Porque estamos demasiado relajados, demasiado acomodados, demasiado conformados. Y es hora de despertar, queridos hermanos, es hora de despertar. Y este mensaje que os lo predico, estoy seguro que hoy, a esta hora, está siendo predicado en muchos lugares del mundo y de este país. Porque la iglesia tiene que levantarse y resplandecer. Tiene que hacerlo. Y eso tiene que ver con la pasión por el Señor, en estar enamorados del Señor. No solamente saber acerca de Él, sino amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y entregarle nuestras vidas sin condiciones. Apasionate por el Señor, porque Él no te va a decepcionar. Los demás te vamos a decepcionar, pero Él no lo va a hacer. Apasionate, mantén tu amor por Él, porque Él te amó primero y te acepta como eres, a pesar de cómo somos. ¿Preparados para dar razón de la esperanza? Ama al Señor con todo tu corazón. Ora al Señor. No podemos dar testimonio de nuestra esperanza si no vamos en el poder de la oración. Si no preparamos el camino, surgirán muchas ocasiones espontáneas donde se nos pedirá razón de nuestra esperanza. No sueltes por tu boca lo primero que te venga a la mente. Encomienda tu causa al Señor, ora al Señor, que pondrá en ti las palabras adecuadas. Un autor del siglo XIX escribió: en los días del Nuevo Testamento, la inspiración del Espíritu Santo sacudía el infierno. En cambio, en nuestros días, la oración que vence al mundo nunca ha sido dejada por tantos al cuidado de tan pocos. Toma ahí. Hace más de 100 años que escribió esto. ¿Qué diría hoy Ravenhill si viese la situación? La oración. Estudia la palabra de Dios. Estudia, conoce la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te llevará, como dijimos antes, a crecer en el conocimiento de Cristo. Podemos pasar. Te llevará a profundizar en tu fe. Te equipará para el testimonio de Cristo. Y te llevará a vivir en este mundo con un sentido de misión. Porque los misioneros no son solamente los que van a otros países. ¿Sabían, no? Nosotros también somos misioneros en nuestra tierra. Somos mensajeros y mensajeras de Cristo. Ahí lo estamos, somos enviados por Él. Gracias a Dios por nuestros misioneros y por nuestros pastores y por nuestros maestros y por todos los que sirven. Pero no son ellos, eres tú. Tú también lo eres. Por lo tanto, la palabra de Dios te va a llevar a vivir en este mundo en un sentido de misión, aprovechando las oportunidades y reconociéndote a ti mismo como un testigo de Cristo. Qué gran privilegio y qué gran desafío. Por lo tanto, estudia la palabra, conócela. Todos los esfuerzos que se hagan desde la Iglesia para llevarnos a conocer y profundizar en la palabra de Dios siempre serán pocos, porque es un tesoro de riqueza inagotable. Así que, ¿quieres dar razón de tu esperanza? Hazlo desde la palabra de Dios. Pero también ama
a las personas con el amor de Cristo. Esto sí que es más difícil. Porque amar a los que nos aman, y aún así tenemos dificultades, imaginaos. Imaginaros amar a otros que nos desprecian, que no nos quieren. No podemos amarles con nuestras propias fuerzas, ¿eh? Podemos amar a las personas con el amor de Cristo. ¿Cómo si no entender en la historia de la Iglesia a los miles y miles de mártires que entregaron sus vidas por la causa de Cristo de las formas más horribles y que eran posibles y que eran capaces de mirar a sus verdugos y perdonarles y amarles con el amor del Señor? Eso es una obra sobrenatural. Eso no pueden hacer de nosotros. No puede. O sea, no te esfuerces en mirar a tus vecinos que te tienen manía con amor por ti mismo. No vas a poder hacerlo. Pide al Señor que te enseñe, que te ayude a amar esas personas como tú quieres, como Él quiere que lo hagas. Porque es el amor el que nos llevará a dar razón de nuestra esperanza. Es nuestro interés por otros. Es el amor, en definitiva, el amor del Señor. Y prepárate para soportar el rechazo y el desprecio de otros. Seguro que todo esto lo hemos vivido todos en algún momento, ¿verdad? El rechazo o el desprecio de otros. Todavía recuerdo, las historias que mi padre me contaba. Mi padre ha servido al Señor, como el pastor Felby lo ha dicho, durante muchísimos años. 71 años sirviendo al Señor. En unos años en los que en este país no había libertad, porque hoy disfrutamos de libertad. Pero hubo un tiempo en que no hubo aquí, un tiempo muy largo, una historia muy larga donde aquí no había libertad. Ni religiosa, ni de conciencia, ni de expresión, ni de reunión, ni de publicación, ni de nada. Pero la Iglesia del Señor estaba viva, viva y militante como pocas. Y él recuerda cuando él, en su primer amor, se convirtió al Señor siendo un jovencito, pues quería compartir su esperanza en Cristo con otras personas. El desprecio comenzó con su familia. Siguió con sus compañeros de trabajo. Siguió después con sus amigos. Y continuó a través de los años cada vez que él quería hablar de Cristo a otros. Recuerdo una experiencia en una ocasión, me dijo que estando en Huesca, siendo un seminarista, preparándose, estando en Huesca, subió a un edificio porque él quería dar testimonio y empezó llamando a las puertas, pues como se ha hecho muchas veces. Casi siempre, pues, portazo en la nariz, ¿no? Como diríamos. Pero es que en una ocasión no fue el portazo, sino que cuando salió de llamar, los que estaban allí llamaron a la policía. Así que cuando él llegó abajo, allí le estaba esperando la policía para llevarle a comisaría e interrogarle. Estamos hablando de una época donde no había libertad. Y él también pues vio ahí una oportunidad para dar testimonio de Cristo a aquellos policías. ¿Vale? Eso es, pues eso es. Con toda la penuria que esto pueda sobrellevar. Porque las penurias también formaban parte de todo esto. Pero ¿veis cómo esa generación se forjó en el valor y en la determinación? Eran valientes por Cristo. Y si ellos lo han sido, ¿por qué nosotros no vamos a serlo? Cuando tenemos todo mucho más fácil. Cuando ahora no tenemos ninguna limitación, más o menos. No tenemos ninguna limitación para predicar a Cristo. Pues prepárate para soportar el rechazo y el desprecio. Porque por mucha libertad que tengamos, hay cosas que nunca van a cambiar. Y para muchos, siempre seremos los cristianos, pues eso, los raritos, los fanáticos, los diferentes o lo que queráis.
preparémonos. Pero acordaos de que el amor del Señor vence toda barrera. Así que quiero terminar, porque ya pasó el tiempo, pastor, ya termino, dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Pídele a Dios que te ayude a ser valiente. Todos nos hemos sentido atemorizados más de una vez a la hora de dar testimonio de Cristo, porque en el fondo tememos el rechazo. Somos seres humanos, tenemos nuestros sentimientos, ¿no? Y no nos gusta que nos rechacen, o que nos insulten, o que nos desprecien, no nos gusta. Pídele al Señor que te ayude a ser valiente, y el Señor te ayudará a ser valiente. Confía en el poder de su palabra. No convencemos con nuestros argumentos, convencemos con la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, es poderosa para penetrar en las fibras más profundas del alma humana. No son nuestros argumentos. Pídele a Dios ser valiente y confía en el poder de la palabra de Dios. Deja que la palabra fluya por tu boca y espera los resultados. Seguro que muchos de nosotros no somos grandes apologetas, ni somos grandes maestros, y nos cuesta a veces construir frases y nos ponemos muy nerviosos a la hora de dar testimonio. ¿Recordáis lo que dijo Jesús a aquel endemoniado gadareno que había sido liberado de sus demonios? Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho contigo. Eso es tu mensaje. Eso es apoyado en la palabra de Dios. Hazlo. Hazlo. No tienes que hacer un discurso teológico ni filosófico. Tienes que decir lo que Cristo ha hecho en tu vida y afirmarlo con la palabra de Dios. Y finalmente, dando razón de la esperanza que hay en nosotros, da testimonio de Cristo en obediencia al Señor. Porque dan razón de nuestra esperanza. No es algo que depende de nosotros, no depende de nuestras apetencias, de nuestro estado de ánimo, no depende de cómo me siento hoy o cómo me siento mañana. Es un acto de obediencia al Señor. Tu propia vida tiene que ser un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en ti. Da testimonio. Aunque seas incapaz de pronunciar 2 palabras seguidas bien pronunciadas, que tu vida hable por sí misma. Que otros vean a Cristo en ti. Que Calahorra, que Logroño, que Tudela, que Losada, que todo lugar de donde vengáis cada uno de vosotros, que en todo lugar seáis conocidos como lo que sois, discípulos de Jesucristo. No hay mayor honra que esta, No hay mayor honra. Estén de acuerdo o no con vosotros, pero que os reconozcan como seguidores de Jesús. Si eso es así, habéis hecho la obra que el Señor os dio que hicieseis. Eso es. Así que, queridos hermanos, nos exhortamos unos a otros, yo a vosotros y vosotros a mí, a ser valientes, a confiar en la palabra de Dios y a obedecer al Señor. Esto es dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Que el Señor nos siga ayudando a cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, y tomando las palabras del pastor, el próximo día que vengamos, que veamos no solamente esta iglesia tan hermosa, sino a los que después el Señor ha añadido conforme a su propósito.